Padre de amor y de misericordia, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos en este nuevo día. El sábado, día especial en que con nuestra Santa Iglesia hacemos memoria de tu Santísima Madre, la Virgen María, recordando su amor por cada uno de nosotros, sus hijos. Gracias, amado Jesús, por habernos dado allá en la cruz, entregarla a Juan para que fuera Madre suya y Madre nuestra. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Queremos ser hoy terreno dispuesto, terreno disponible, terreno fértil, en el que la semilla de tu palabra pueda producir fruto abundante. Amén. ¿Qué dice hoy la palabra del Señor? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente y, al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y, al crecer, se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y, al crecer, dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esa parábola? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios. A los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que, al escucharla, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros esa palabra escuchada? Es una canción princesa que se canta en la iglesia haciendo referencia a este evangelio. Dice que no es culpa del sembrador ni es culpa de la semilla. La culpa estaba en el hombre y en cómo la recibía. No es culpa del sembrador, ni es culpa de la semilla. La culpa estaba en el hombre y cómo la recibía. ¿Cómo recibimos la semilla del reino de Dios? El sembrador, ya él mismo lo ha explicado. El sembrador es Dios mismo. Y él nos explica que la semilla es su palabra. Es muy lindo cómo Jesús, en ese diálogo con los discípulos, dice el Evangelio que se le iban juntando muchas personas, ¿cierto? Y cada vez más personas se iban uniendo a esa predicación del reino de Dios. Entonces Jesús les habla en parábolas y les habla de esta parábola especial. Pero lo lindo también es que no solamente les cuenta la parábola, sino que él mismo hace esa homilía maravillosa. Él explica con claridad qué significa. Mi amor, ¿qué te dice a ti escuchar este evangelio? ¿Qué sientes en tu corazón? Pues es como una manera de tener prácticamente todo ganado y cómo hacer las cosas en la vida, porque él nos está dando la explicación de cómo hay que hacer las cosas, dónde hay que plantar la semilla, la palabra. Y pues igual es triste porque muchas veces la plantamos en otro lado sabiendo dónde debe plantarse, que es en la tierra buena. Claro, mi amor, y podríamos aplicar esa frase común que a veces escuchan, no hay peor ciego que el que no quiera ver, no hay peor sordo que el que no quiera escuchar. Y lo de la canción, la culpa estaba en el hombre y en la mujer y cómo recibía esa semilla. Dios lo tiene todo dispuesto, hermanos y hermanas. Es un sembrador perfecto. Dios no se equivoca en absoluto. Todo lo ha hecho bien.
Él mismo lo dice en su palabra en el Génesis. Todo lo ha hecho bien. Y cuando nos hizo a nosotros los seres humanos, dijo y vio Dios que era muy bueno. Nosotros somos buenos porque somos hechuras del amor de Dios. Sin embargo, con respecto a este evangelio nos encontramos con que efectivamente Dios no tiene la culpa. Él ha hecho todo bien. La semilla que entrega es perfecta, es su palabra de amor. La semilla que es su palabra es el mismo Jesucristo, porque es la palabra de Dios encarnada. Jesús es la palabra de Dios encarnada. Es decir, que esa semilla también es perfecta. Dios Padre como sembrador, el Hijo Cristo Jesús como la semilla misma a través del Espíritu Santo que llega a todos los terrenos. Pero la culpa es de nosotros cuando no somos terrenos fértiles, terrenos abonados, terrenos abiertos a producir fruto abundante. Cuando ustedes y yo, hermanos y hermanas, abrimos el corazón al Señor, pero sobre todo cuando nosotros también en esa disposición de nuestro corazón permitimos que sea el Espíritu Santo el que actúe y el que obre, pues vamos a comprender la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios, como bien ya se ha dicho, es palabra de Dios. Por tanto, necesitamos la inspiración del mismo. Necesitamos la inspiración para leer y comprender la palabra de ese mismo que inspiró para escribirla a los autores sagrados. Yo no puedo comprender la palabra de Dios si no tengo la luz del Espíritu Santo. Este mes es el mes de la Biblia. Nos vamos acercando ya a la fiesta del gran patrono San Jerónimo, aquel gran santo que nos permitió conocer la palabra de Dios a profundidad gracias a esa traducción maravillosa que hizo de los textos originales al latín, y ya después del latín se vino al español y a los demás idiomas. Y celebrar el mes de la Biblia y en torno a este gran santo es celebrar efectivamente que la palabra de Dios ha sido sembrada en el corazón de todos los seres humanos. Y efectivamente celebramos que Dios encarnado, palabra eterna del Padre, en Jesucristo, está en toda la humanidad, en todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Un padre de la iglesia que no recuerdo en este momento habla de las semillas del verbo. Es decir, el verbo de Dios tiene su semilla implantada en todos los seres humanos, en todos. Pero algunos de ellos, ojalá que no seamos nosotros, no han permitido que esa semilla produzca fruto, porque dejan que Satanás venga y se la coma, como hacen los pajaritos comiéndose la semilla de la que habla la parábola. O dejamos ahogar la palabra de Dios entre las situaciones de la vida. No permitimos que Dios haga su obra. Entonces no es culpa de Dios, que es el sembrador, no es culpa de la semilla que es Cristo Jesús sembrado en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, sino culpa de nosotros, que muchas veces no queremos ser terreno fértil y abonado. Si le permitimos a Dios actuar en nuestra vida, seguramente vamos a producir fruto abundante. Que no solamente tengamos la Biblia como decoración, que no solamente tengamos la Biblia como uno más, o 72 o 73 libros más allá en la estantería de nuestra biblioteca. No, la Biblia es para leerla todos los días, para meditar la palabra de Dios, reconocer la fuente de la vida, de la salvación. Dios nuestro Señor, que a través de su palabra nos instruye, como tú, princesa, lo decías ahorita. Todo está dado para que seamos buenos, todo está dado para que seamos felices. El camino está trazado por Jesucristo a través de su palabra. La culpa es mía, la culpa es tuya, la culpa es de ustedes, hermanos y hermanas, si no escuchan. No es culpa del sembrador, ni culpa de la semilla que es su palabra. Es culpa de nosotros cuando no permitimos que Dios
produzca en nosotros fruto abundante. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de escuchar su palabra, poner en la práctica en nuestras vidas. ¿Qué podemos decirle al Señor después de meditar su palabra? Ayúdanos, Señor, a abonar tu palabra en tierra buena, para que podamos producir frutos buenos y abundantes que sirvan para los demás y sirvamos para ti. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.